cuyos tenían tan buena relación, eso yo lo pienso yo, porque cuando hacían su fiesta todos los días, porque todos los días hacían una fiesta en la casa de cada uno de los varones. Entonces, 7 días a la semana y 7 días de fiesta. Invitaban a sus hermanas y siempre se reunían, o sea que había una buena relación dentro de lo que cabe. Y este hombre, por si a las porcias, decía, voy a levantar un holocausto por cada uno de mis hijos, por si ellos ofendieron al Señor. O sea, era tan temeroso de Dios que dijo, por si, como él era autoridad sobre ellos, entonces él, por si a las porcias, voy a cubrir a mi familia y a pedir perdón por sus pecados. Ahí está, ahí estamos bien, bendecido, respetado, donde decían, ahí viene el señor Job, no pase adelante. O sea, ¿cuántas veces quizás hemos tenido oportunidades en las que estamos tan bien, en que somos respetados? ¿Sí? Nos va bien, llegó Ana María, para no decir a nadie, y somos tratados con cariño, con respeto, pero no falta el día en que nuestro archienemigo, el que no tiene más nada que hacer que amargarnos la vida a nosotros, llegar allá, porque él tiene que presentarse. A mí lo que me gusta de toda esta historia es que él tiene que presentarse. Él tiene que pasar cuenta de lo que está haciendo. Aún a pesar de que, si bien es cierto, él tiene un dominio legal sobre la tierra a causa del pecado, aún así, él tiene que ir a dar cuentas allá en el cielo. Pero fue chismosear, y no lleva qué hacer, la agarró con... Pero fíjate, no fue, él si bien metió chisme, pero fue Dios quien le preguntó. Entonces aquí había una enseñanza de parte de Dios y dice, ¿no has visto, no has considerado a Job? Y el diablo, que no tenía nada, conocía que quizás cuántas oportunidades el diablo quiso tener la ocasión de hacerle daño a este hombre. Dijo, claro que lo conozco, tú lo tienes rodeado y nadie se le puede acercar, nadie le puede tocar ni un cabello porque tú lo tienes rodeado. Tú eres el causante de su bendición. Porque yo te aseguro, y ahí viene la cizaña, que si tú le quitas todo, la cosa va a cambiar, va a ser un hombre que te va a negar, va a ser un hombre totalmente diferente cuando tú le quites todo. Y ahí empieza la triste historia. Capítulo 2. Todavía estamos en el capítulo 1. La triste historia comienza donde el diablo le dan el permiso y ese ni la pensó. Yo creo que ya lo tenía planificado. Porque es que no pasó nada de tiempo cuando vino una tras de la otra, una tras de la otra, una tras de la otra, donde venían sus siervos y le decían, vinieron ladrones y nos robaron los camellos y nos mataron a todos y solo yo me salvé para decirte. Y no había terminado de decir esa palabra cuando venía el otro, porque es que vinieron y descendió fuego del cielo y quemó a todas las ovejas y mató a todos los siervos y solo sobreviví yo. Y solo sobreviví yo y solo sobreviví yo. Y la peor, yo creo que ahí ya la cosa iba mala hasta que llegó la última mala noticia, donde viene el siervo y le dice, y ya eran siete malas noticias. Oye, vino un viento, estaban tus hijos de fiesta, reunidos, y vino un viento fuerte, quizá un tornado, un terremoto, un tornado, y derrumbó la casa y mató a todos tus hijos e hijas y a todos los siervos, y solo me salvé yo para traerte esta mala noticia. ¿Cuántas veces hemos recibido malas noticias y que no tienen nada que ver con lo que este hombre estaba viviendo? Imagínense su peor situación, ubique su peor situación y compárela con esa y decimos, ay, yo no me ha pasado nada y todavía me quejo. Este hombre, a pesar de todo lo malo que estaba viviendo y que ni siquiera pienso que le daba tiempo ni de respirar, porque cuando recibimos una mala noticia hacemos y nos quedamos sin aire. Yo me recuerdo cuando estaba acá que Jesús Miguel tenía 4 años y mi hermano me llamó porque Jesús Miguel se cayó y se creía que se quebró la clavícula, y apenas me dieron esa noticia yo me asusté todita, estaba en el trabajo y hasta me iba a desmayar por eso. Imagínense ustedes, de dramática. ¿Dónde quedará este hombre que se le murieron los 10 hijos? Todo, perdió todo, sí, así, en un toque, perdió todo. Entonces, ubico mi situación, me comparo con Job y no tengo nada que
de qué quejarme. Sin embargo, este hombre, a pesar de lo que estaba viviendo, no fue y dijo, Señor, ¿pero qué te pasa? ¿Cuántas veces reaccionamos así? ¿Y dónde estabas tú? ¿Han escuchado eso? Cuando se le muere un familiar y se enojan con Dios. Yo recuerdo cuando mi mamá murió, yo no le dije al Señor, ¿dónde estabas tú? Pero sí le dije, porque mi mamá. Y no se murió otra persona. Yo le dije quién, pero después tuve que pedir perdón. Pero es una cuestión de que porque fue tan repentina la muerte de mi mamá, yo no me enojé con Dios, pero tampoco quería vivir esa situación. Y este hombre me muestra y me enseña que él, lejos de esbozar y decir cosas negativas contra Dios y quejarse contra Dios, él se rapó la cabeza porque obviamente había un luto, se bañó de ceniza porque esas son las costumbres, eran las costumbres de ese tiempo, y se postró y adoró. Y dice, Jehová, en todo lo que dijo, dice, en medio de su angustia proclama su fe a Dios como su Redentor. Dice, aunque todo parecía perdido, él sabía que Dios tenía la última palabra. Y en su sufrimiento Job expresó la convicción. Dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Mis ojos lo verán, no los de otro. En medio del sufrimiento, este hombre no se quejó y dijo, o también dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, pero que en todo él sea alabado. ¿Cuándo en qué momento nosotros hemos llegado al momento de decir, mira, no entiendo, porque eso es natural del ser humano y es válido nuestras emociones? Yo no entiendo por qué me pasan estas cosas, es válido, pero que en todo tú seas alabado. Amado, cuando yo estaba tratando de tener hijos, mi esposo y yo vivimos mucho tratamiento y yo sufrí, o sea, tuve que hacer una in vitro, y en esa in vitro, antes de empezar el proceso, porque ya había pasado 3 inseminaciones, yo le decía al Señor, yo le dije al Señor, mira, sea cual sea el resultado, porque no es fácil vivir esos momentos, yo te voy a adorar. Porque como ustedes saben, canto y estaba en el ministerio de alabanza. Y yo quedo embarazada. Y ya, contenta, embarazada. Al mes lo perdí. Y yo le había prometido al Señor, cual fuera el resultado, yo no me voy a quejar, yo te voy a adorar. Ay, amado, cumplir la palabra es la parte difícil. Pero yo dije, yo lo prometí y yo lo voy a cumplir. Y me paré a adorar, con la vergüenza, porque es una vergüenza que hay en el corazón. Y le puedo decir con certeza que fue la mejor adoración que salió de mi corazón, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Fue la mejor adoración que salió de mi corazón hacia Dios, porque venía de un corazón herido, un corazón dañado, un corazón que la única esperanza que me quedaba era Dios. Y volvimos a repetir el proceso, la segunda in vitro. Y ahí está, tiene 11 años el resultado. Cuando todo decía que no iba a ser así, porque no tenía las 8 células que iba a tener, tenía 6 células, Dios me había hablado y la doctora me decía, yo no doy ni medio por esos embriones, porque eran 2 en ese momento. Yo le dije, pues métalos, introdúzcalos, porque a mí Dios me dio una palabra y yo le creo a Dios, yo no sé qué va a hacer Él. El resultado es que de 10 mujeres en ese momento, 3 quedamos embarazadas. Una fue un ectópico y la otra fue un anembrionario. Y el único que nació de ese grupo de 10 mujeres está en una clase, porque yo sé que viene con propósito, y fue un embarazo tan riesgoso y tan difícil. Y yo de lo único que me agarraba era decirle, tú me lo prometiste. Usted me lo prometió, yo le creo a usted. Y hasta que nació el muchacho, pero fue un proceso donde Dios me enseñó que mi confianza tenía que estar puesta en Dios, en Él. Y son procesos fuertes, no son nada fáciles. Pero cuando yo me agarro de la palabra, cuando yo creo en sus promesas, a pesar de cualquier situación difícil que estemos viviendo, Él se va a encargar de resolver estas situaciones. Job decía, aún después de la muerte, voy a ver a Dios. Y esa es la esperanza con la que usted y yo venimos a este lugar. Porque si fuera porque ya me muero y no pasa nada, perdemos el tiempo realmente. Pero cuando vengo con la confianza de que cuando yo parta de este mundo, voy a ver a Dios,
mis ojos, estos ojos van a ver a Dios, entonces la cosa cambia, van a venir situaciones, van a venir conflictos, pero mi confianza está puesta que aunque quizás una situación que estoy viviendo no logro la solución, Él se va a encargar y me va a proveer la solución en el momento que Él lo considera, porque los tiempos de Él y los nuestros no son los mismos. Dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, nuestra esperanza no está puesta en la circunstancia, sino en las promesas de la restauración de Dios para cada uno de nuestras vidas. Y si hablamos de sufrimiento, a veces pasa que el que peor se porta, el más ladrón, el que no tiene ningún temor de Dios, ¿cómo prospera? Y nosotros hacemos, Señor, ¿sí o no? Nosotros, Señor, o sea, el que no tiene temor tuyo, el que hasta te maldice, los ateos, ¿cuántos ateos millonarios hay por ahí? Muchísimos. Y nosotros quizás muchas veces estamos completando un peso para completar, no sé cuál es la moneda siguiente, 100 pesos. ¿Cuántas veces? ¿Sí o no? Hemos pasado situaciones difíciles. Y eso también pasaba en el tiempo de Job. Decía, la prosperidad del impío es temporal. Job refutó esa, cuando hablaba con sus amigos, ellos vivían condenándole, diciéndole, te está pasando todo esto porque eres un pecador. Te está pasando esto porque algo malo hiciste, confiésalo, y nosotros tendemos a juzgar. Cuando creemos tener nuestra justicia propia, tendemos a juzgar al que está pasando por una situación. Y hay momentos donde simplemente Dios está tratando el corazón y el carácter de cada uno de nosotros y que es necesario. Pero yo me estoy portando bien. ¿Por qué está pasando? Que la fe tiene que ser probada. Porque si no, no crecemos espiritualmente. Nos quedamos enanos y eso espiritualmente no corresponde. Lo mismo pasa con cuando estaba Job, refuta, él les dice, los malos también les va mal, sufren, a pesar de que están prosperando. Job 36, del 13 al 15, la nueva traducción viviente dice, los incrédulos están llenos de resentimiento, aun cuando Dios los castiga. Dios los castiga igual. Se niegan a pedirle auxilio al Señor, mueren en plena juventud, después de haber malgastado la vida en inmoralidad. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. El Señor, o sea, las situaciones difíciles le vienen a todos, porque vemos millonarios muriendo de cáncer y no hay dinero que valga. Nada, de nada les sirve. ¿Cuántos millonarios, cuántos cantantes que están viniendo al Señor? Cada momento vemos, no sé quién se entregó al Señor, aquel se entregó al Señor, y la noticia final de ellos siempre dice es, tenía todo, pero mi corazón estaba vacío, o vinieron enfermedades. Hay un cantante venezolano que él estaba enfermo, y fue la manera en que Dios lo atrajo hacia él, porque de otra manera no hubiese vuelto su mirada. ¿Cuántos de los que estamos aquí, porque en eso me incluyo yo, hemos pasado situaciones difíciles en que si no hubiera sido de esa manera, no hubiera llegado al Señor, no hubiera vuelto al Señor, porque yo crecí en el Evangelio y sin embargo me aparté? Pero si no hubiera sido por ese momento difícil, yo no estuviera aquí. Pero muchos de los que están pasando situaciones difíciles no vienen a su mirada al Señor, y al final, su final es triste, porque aunque tengan todo el dinero del mundo, su final es como el del rico y Lázaro. El rico tenía todo lo que él quería, compraba, llenó su granero y dijo, voy a construir otro granero más grande porque es que me va a entrar más dinero.
Y el necio, no sabes que hoy vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién le quedará? De todo. Y después viene la pelea en la familia de la matazón, el porque yo quiero, porque yo quiero el dinero, porque quiero la casa. Tristemente, vi un Reels de una familia en pleno velorio, golpeándose, peleando por la casa, peleando por las cosas. Y el muerto ahí, yo creo que hasta se cayó el muerto. Tumbaron la tumba, la urna en medio de la pelea. Y ese es el corazón del ser humano ahorita. Eso lo dice la palabra, eso está en Romanos, el corazón del ser humano. Y aquel que no tiene temor de Dios, aquel que no tiene comunión con el Señor, ahí va el corazón de la persona que no tiene temor y comunión con el Señor. Dice, los impíos disfrutan la vida y parecen tener éxito sin recibir castigo inmediato. Pero aunque su vida parece un laurel verde, hasta entrando en el santuario de Dios, comprendí cuál era el fin de ellos. Aunque pareciera que les va bien, al final no hay paz ni tranquilidad en el corazón de la persona que no tiene comunión con el Señor. Y finalmente llegamos al ser más importante de la vida de cada uno de nosotros. Podemos comparar a Job y en el sufrimiento de nosotros y decir, Job en ese momento llegó a justificarse y decir, no, yo no, ese es el Señor, Dios, hasta la culpa, o sea, él no pecó, pero le echó la culpa a Dios. Dios me está haciendo esto, hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor y se dio cuenta que él cayó también en la misma justicia de él. Él estaba juzgando por su propia justicia y diciendo, yo no me merezco esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho? No, yo no me merezco esto. Yo no soy tan mala como el de al lado. Porque a veces, conversando con mi esposo, me dice, no te compares con el que está peor que tú. Compárate con alguien que te obligue a subir, a ascender. Job prácticamente hizo lo mismo. Yo no soy tan mala. Yo hacía mis sacrificios. Yo daba la ofrenda. Yo hacía según la justicia de él. Pero Dios necesitaba también probar qué podía salir del corazón de Job, aunque Dios lo sabía. Y tiene ese encuentro personal Job con Dios en ese torbellino. Y mi imaginación funcionando, dice, cuando el Señor le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo medí para colocar los planetas? ¿Dónde estabas tú cuando coloqué? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y yo me imaginaba al Señor haciéndole la película, cuando él ponía las cosas, y Job viendo en vivo y directo esos procesos en los que el Señor, todo lo que el Señor realizó para que hoy nosotros podamos disfrutar de una tierra tan perfecta, un ser humano que se forma tan perfecto. ¿Dónde estabas tú cuando yo te formaba en la entraña de tu madre? Porque el sufrimiento de Job lo llevó al punto de maldecir al día en que él nació. Y Dios, yo pienso que el Señor se sentiría ciertamente un poco triste, porque Dios tiene la delicadeza de formarnos dentro del vientre de nuestra madre y que nuestros ojos, fíjate, nos ven allí, nuestros ojos lo ven a Él. Lo que pasa es que no nos acordamos, pero nuestro espíritu tiene ese contacto con el Señor en el momento que estamos siendo formados. Y Job lo maldice, pero Dios tiene ese encuentro personal con el Señor, donde Dios empieza a reclamarle, a decirle, ¿dónde estabas tú? Que tienes el atrevimiento de decir que yo te estoy causando esto. ¿Cómo te atreves? Eres tan imprudente o tan falto de cordura a decir que yo te estoy causando tal o cual situación. Si yo soy el que formó el cielo, yo formé el universo, yo establecí todas las cosas, yo establecí las leyes donde tú no sales volando del planeta porque hay una ley de atracción, una ley que te dice tú te mantienes fijo en la tierra, donde las aves, los diferentes tipos de frutos, todo lo que Dios ha creado. ¿Cómo piensas tú que yo voy a permitir yo te voy a causar esto? Pero a todas estas, Dios restituyó a este hombre a su lugar, al punto cuando él entendió y se postró delante de Dios y dijo, yo de oídas
te había oído. ¿Cuántas veces hemos escuchado el testimonio de otro, de las que pasamos aquí? Yo alguna vez también escuché de otro que decía, Dios me sacó, Dios me libró, Dios. Y en aquella oportunidad, cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, porque yo nací en el Evangelio, pero una cosa diferente es tener el encuentro personal con Él. Cuando Él me salió al encuentro, donde mi vida ya no pudo ser nunca más igual. De oídas te había oído, Señor, pero hoy mis ojos te ven. Hoy veo tu salvación en mi casa. Hoy veo tu salvación en mi familia. Hoy veo tu salvación en donde quiera que me paro. En todo lo que yo necesito. Veo tu mano de respuesta. Y cuando tengo que pasar un proceso, le digo, no te entiendo. No entiendo. Pero yo sé, Señor, que tú tienes la última palabra y lo que tú tienes planificado para mi vida es mejor de lo que yo he planificado. He aprendido en el tiempo que el dolor que me pudo haber causado una prueba me lleva a avanzar, a crecer, a ser una mujer llena de su presencia, en temor de su presencia, y no por tirarme la de más santa que todo el mundo, porque tengo los 1000 defectos, pero he aprendido que en la adoración y en la exaltación y en los procesos Dios se encarga para sacarnos en victoria y para darnos ese fin que ha planificado para la vida de cada uno de nosotros. Amado, Jesús, ese es el ser que le decía, el ser más importante de la vida de cada uno de nosotros. Un ser maravilloso que estaba en el cielo, sentado en su trono de gloria, recibiendo la adoración que Él merece. Y cuando el Padre preguntó, ¿y a quién enviaremos? ¿Quién irá? Porque era necesario que a un hombre muriera por todos para darnos vida. ¿Quién irá? A Él no le importó que tenía un trono, que era Dios, que es Dios mismo, dejar ese cuerpo glorioso, porque el cuerpo de Jesús ya no es igual al que era al principio. Yo voy, porque yo quiero que la humanidad sea salva. Y Él se sacrifica primeramente en venir a convertirse en la misma creación que Él había hecho. Primer sacrificio, ya limitado. Un ser que estuvo presente desde el principio de la humanidad, que estuvo cuando hubo la formación del mundo, cuando se establecieron las cosas, se presentó en la Biblia. Hay muchas teofanías donde decían, el ángel del Señor vino, Josué, era Jesús. El ángel peleó Jacob cuando fue cambiado su nombre a Israel. ¿Con quién peleó? Con Jesús. Ahora convertirse en un ser limitado físicamente, para que usted y yo tengamos esperanza. Yo creo que el primer sufrimiento era por ahí, la limitación. Depender, sujetarse, someterse a la voluntad de Dios, aunque siempre se sometía a Dios, pero ya humanamente hablando por voluntad propia, depender de Dios. Y no contando solamente con eso, el hecho de la forma tan triste y tan dolorosa en que Cristo Jesús murió. Cuando vemos las películas, ayer por cierto, estaba viendo La Pasión de Cristo, y justo la parte de la crucifixión donde Jesús muere, y ver en la forma tan visual, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo visualices, es distinto. Tener y ver a Jesús desfigurado como lo pusieron en esa película, y posiblemente era peor que eso. Job podía decir, oye, yo soy justo, pero Jesús era justo. Jesús era santo, es santo. Cuando hablo de era es porque en ese momento hablamos físicamente en ese cuerpo. Hombre amoroso que no hizo mal a nadie, no pecó, no falló ni una de las leyes. Dice la palabra que fue el único que cumplió todos los mandamientos, y no hablo de los 10 mandamientos, de todas las retahilas de mandamientos que tenían establecidos las leyes judías, porque era el Cordero perfecto, pero que era necesario que muriera el justo por los injustos, por todos los que estamos aquí, por todos los que ya
han pasado y por todos los que aún van a llegar a la tierra, que van a llegar a la humanidad. Una tierra que necesita de ese encuentro personal con el Señor. Una iglesia que se santifica a diario para poder tener el poder, la autoridad y la unión para llevar a otros a Cristo Jesús. Porque no es solamente que usted y yo nos quedemos con ese regalo, que el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que hoy le da un trono de gloria, un nombre que sobre todo nombre, que hoy exaltamos porque la humanidad entera tiene que reconocer que hubo un hombre llamado Jesús que dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. El ateo y el no ateo tiene que reconocer que un día como hoy se estima que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ese Cristo es el que usted y yo debemos proclamar, porque su grandeza no puede quedar callada. Job fue un hombre justo que padeció sin entender por qué. Él no sabía por qué padecía. Pero Cristo fue el justo que sufrió sin haber cometido pecado. Y sabía por qué estaba sufriendo. Dejó su trono de gloria, se hizo hombre y tomó sobre sí un dolor que no le correspondía. En la cruz, el Redentor que Job esperaba se reveló en toda su esplendor. Porque él dijo, al final, mi Redentor vive y con mis ojos le veré. En ese momento se reveló al mundo entero el Redentor que Job estaba esperando. El inocente murió en lugar de los culpables, de usted y de mí, mostrando que la justicia de Dios no solo castiga el pecado, sino que también provee la salvación por medio del sacrificio del Hijo. Dios no solo castigó el pecado de la humanidad, que usted y yo merecemos y merecíamos, seguimos mereciendo. No solo lo castigó, proveyó a través de Cristo Jesús la salvación para que usted y yo no tengamos que sufrir esa condenación eterna que por derecho legal teníamos. Él compró con su sangre. Y la escena que más me gusta de la pasión de Cristo es cuando el diablo en el infierno grita, ¡no! Y esa es la que más me gusta, porque perdió la autoridad sobre las llaves de la muerte y de la vida. Y ya no, el pecado ya no tiene lugar en nosotros porque nosotros hemos rendido nuestro corazón delante de Dios. Entonces, usted y yo tenemos la victoria asegurada. ¿Está pasando situaciones de dolor y de conflicto? Sí, todos lo pasamos. Todos lo sufrimos. El juicio de Dios es inevitable. Aunque los impíos prosperen, Dios sabía que el juicio de Dios es inminente. En algún momento llega el juicio de Dios a la persona, a toda persona. Dice en el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. El malo es preservado en el día de la destrucción y estará a salvo, estarás a salvo en el día de la ira. La causa de nuestra recompensa y de nuestra salvación es Cristo. Y usted y yo tenemos esa esperanza de gloria. Y sí, quizás al que está al lado de nosotros, en el mundo, no vamos a decir aquí en la iglesia, en el mundo quizás conocemos gente mala, gente que no tiene temor de Dios. Y les va bien, buen trabajo y económicamente bien. Y es verdad, pasa, siente a pasar. Pero va a llegar el día del juicio, donde de nada le va a haber servido tener tantas riquezas y perder su alma. Dice la palabra, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Tenemos un Lázaro, el ejemplo en la palabra. Hermano, y eso no es una parábola. Pues Jesús habló mucho en parábola, pero esa no es una parábola. Eso es una historia que pasó. El rico sufriendo en el infierno. Y Lázaro, el que aparentemente la vida le fue una desgracia porque tenía enfermo de sarna, quizás no tenía ni mucho para comer,
estaba en los brazos del Señor porque había temor en su corazón. Y entonces yo pienso y digo, ¿qué es lo más importante? ¿La vida terrenal o la vida eternal? Y yo le agradezco a mi mamá el hecho de que quizás si yo evalúo mi vida de pequeña, quizás no fue millonaria, pero yo nunca pasé hambre. Siempre estuvo el pan y el alimento, pero el mejor regalo que mi mamá me pudo dejar es el temor a Dios, es la salvación, es la mejor herencia que Él me pudo haber regalado. Y no hay nada que me haga cambiar mi opinión, porque estando en la iglesia me aparté del camino del Señor y sufrí. Yo dije, mejor me regreso. Cual hija pródiga volví, porque no me gustó lo que viví en el mundo. Cuando enfrentemos sufrimientos, recordemos que Dios es nuestro Redentor y que nunca nos abandona. No envidies al que prospera injustamente, porque la verdadera recompensa es la eternidad. Confiemos en la justicia de Dios, pues Él actuará al tiempo perfecto. Y evitemos justificarnos en nuestras pruebas, busquemos humildemente la dirección del Señor, porque a veces nos justificamos. Job reconoció que Dios es su Redentor y que su justicia no siempre es visible de inmediato, pero sí es segura. Aunque los impíos parezcan prosperar, su destino final está en las manos de Dios. Y nuestra tarea no es envidiar ni cuestionarlo, sino confiar en que Dios es fiel y que Él tiene el control de cada una de nuestras circunstancias. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de cada una de sus circunstancias? ¿Cuántos están pasando situaciones y pruebas? Todo, ¿verdad? Todos estamos pasando, porque si no es por una cosa, es por la otra. Aquí o acullá. Amado, pero cuando nosotros cambiamos la actitud, muchas veces lo que tardamos más tiempo es por la actitud que tenemos. Job, cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, con Jesús, con el Señor, con el Padre en ese torbellino, que él entendió, él se postró y adoró. Y dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, hoy te veo. Qué glorioso hubiera sido ver lo que Job vio en ese momento. Y después Dios se le presentó en ese tornado a los amigos que lo habían juzgado tantas veces. Y les dijo, si no se regresan y le piden perdón y que mi siervo Job, ya Dios defendió a Job, le levantó de lo que lo había juzgado. Hasta que Job no ore por ustedes, ustedes se van a morir. No, ni siquiera los voy a arruinar o les voy a quitar la finanza, no. Ustedes se van a morir. Así que vayan a pedirle perdón. Cuando Dios te restaura, Dios hace que todo el que te juzgó, todo lo malo que pudo haber sido, Dios lo restaura, lo restablece y muchas veces te lleva a lugares de honra. Porque si lo hizo con Job, amado, con usted también lo va a hacer. Si lo hizo con Job, conmigo lo hizo también. Porque el hecho de que yo esté parada aquí, cuando yo sé que no lo merecía, es un testimonio de que solo cuando nosotros nos rendimos delante de la voluntad de Dios, cuando nosotros nos rendimos delante de Él, Él te lleva a lugares insospechados, donde no creíamos, donde no merecíamos, pero que todo es por su misericordia y su bondad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Si hay alguien que quiera oración, aquí están las pastoras para que puedan orar por salud, o porque usted confía en que Dios va a tomar el control de lo que usted está pasando y pase adelante. Venga, no se vaya con el ahogamiento de su situación o de su problema. Dios es fiel y no hay situación que usted esté pasando que Dios no sepa. Pero Dios quiere que nosotros nos rindamos delante de Él por voluntad propia, para Él entonces encargarse de todas nuestras cosas. Yo le invito a cerrar sus ojos, el que quiera pasar, para que las pastoras oren. Padre, te damos gracias, porque tu palabra ha sido expuesta y cada uno de nosotros pasamos diversas situaciones, diferentes circunstancias, y realmente necesitamos de ese encuentro
que tuvo Job contigo. ¿Cómo me gustaría, Señor, haber visto ese encuentro en vivo y directo, haber visto a Job viviendo ese momento? ¿O cuántas veces quiero yo que tú te me presentes en vivo y directo y poder hablar mi situación o conflicto que estoy pasando? Pero una confianza que tenemos, Señor, que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue en vano. Ese sacrificio nos dio el acceso directo al trono de gloria y de gracia para nosotros, Señor, saber que si nos postramos delante de ti, rendimos nuestro corazón delante de ti, tú te encargas de nuestras situaciones. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por el que aún que no hayan pasado, mi Dios, y están pasando situaciones difíciles. Espíritu Santo, tú puedes llegar ahí donde están. Te ruego que tú puedas romper toda cadena de atadura, toda angustia, todo temor, todo aquello que quiere impedir que sus corazones puedan ser transformados y quebrantados. Dios, ¿cuántas veces creemos que vivimos en justicia, en nuestra justicia? Pero delante de ti no es así. Debemos presentarnos delante de ti por la justicia de Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio por nuestros pecados, porque Él fue el que nos abrió el camino de acceso delante de ti. Y hoy, Señor, podemos venir con corazones sensibles, sinceros, delante de tu presencia. Y te ruego que cada uno de nosotros podamos salir, Señor, dispuestos a rendirnos delante de ti, declarando, aún en medio de las circunstancias, yo sé que mi Redentor vive. Y aún, Señor, cuando no entiendo lo que está pasando, pero mis ojos ven tu salvación, Señor. Gracias por todo lo que haces y gracias por todo lo que harás en nuestras vidas. En el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor.